En nuestra serie Textos fuera de contexto, vamos a ubicarnos, por favor, en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 22. Hay un versículo de lo cual muchos padres de alguna manera se aferran, anclan su confianza, anhelan que realmente esto sea una promesa y que esto sea ineludible, sea algo conclusivo de parte de Dios. Y este es un hermoso versículo, de hecho. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La mayoría de las personas, los padres en estos casos, agarran este versículo no entendiendo el contexto inclusive de donde se encuentra, y lo toman como si fuese una promesa. Dios no va a hacer que mis hijos se aparten del camino de Dios. Y lo analizan de la siguiente manera: instruye al niño en su camino, hablando como si fuera en el camino de Dios, y cuando fuere viejo no se apartará de él, del camino de Dios, o de la persona de Dios, de él como una persona. Entonces la pregunta es: ¿realmente está diciendo eso el pasaje? ¿O qué realmente es lo que dice? Aunque esperamos, o sería hermoso saber que realmente dijese lo que queremos que diga, lo más importante y más edificante es saber lo que realmente quiso decir el Señor por medio de este versículo. ¿Cuál es realmente el significado original de estos versos? Muchos creen que es una promesa de Dios. Entonces vamos a partir de esta pregunta: ¿realmente es una promesa de Dios? ¿O será que Dios falla cuando, por ejemplo, niños de creyentes se apartan de Dios? Y entonces, ¿pero qué pasó, Señor? Y tu promesa de que si yo instruía a mi hijo o a mi hija no se iba a apartar, entonces ¿por qué se aparta? ¿Acaso falla la promesa de Dios? ¿Qué es? ¿Es una promesa este versículo? Muy bien, vamos a tomar 3 puntos en esta mañana. Número uno, vamos a conocer, no perdamos de vista, consideremos en esta mañana el género literario en que se encuentra el versículo. Es lo primero que debemos enfocarnos cuando nos encontramos en un versículo. ¿Cuál es el género literario en que se encuentra? Pregunto: ¿Dios inspiró toda la Biblia? Por supuesto, la palabra de Dios, ¿verdad? En Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que la palabra de Dios es inspirada por el Señor, ha sido inspirada por el Señor. Dios inspiró su palabra de varias formas. Eso es lo que nosotros entendemos: de manera verbal, de manera plenaria. Cuando hablamos de que Dios inspiró su palabra de manera verbal, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que cada palabra que está en la Biblia viene de Dios. Cada palabra que Dios quería que estuviese en la Biblia está en la Biblia. Dios la ha preservado en el tiempo. Por eso hablamos de que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, pero toda la Escritura significa cada palabra. Cada palabra que está en esa Escritura, Dios quiso que estuviese allí. Eso significa de manera verbal. Cuando hablamos de manera plenaria, estamos hablando de que no hay grados de inspiración. No hay grados de inspiración en las palabras. Estamos diciendo todas las palabras son inspiradas, pero algunos creen que hay palabras más inspiradas que otras. Cuando hablamos de plenaria, quiere decir que no solamente todas son inspiradas, sino que todas son inspiradas de la misma manera o en el mismo grado. Todas son inspiradas por Dios. Pero hay otra cosa que nosotros debemos entender cuando hablamos de que Dios inspiró su palabra. Y es que fue una palabra que fue inspirada, verbal, plenaria y orgánica.
La palabra orgánica lo vamos a definir de esta manera, o lo vamos a entender de esta manera. Dios usó las personalidades, experiencias y capacidades intelectuales de cada uno de los escritores para comunicar la verdad. Es decir, la inspiración no fue de manera mecánica, como si Dios mismo dictara cada palabra y ellos estuviesen en un trance, como que, se me está moviendo la mano aquí de repente y estoy escribiendo algo que no sé ni siquiera qué significa. Esa no fue la manera en que Dios inspiró su palabra. Estamos hablando de que cada persona, en su contexto particular, en lo que estaba viviendo, con las capacidades intelectuales que tenía, la capacidad de oratoria que tenía, todo eso, la persona estaba escribiendo con voluntad propia, ¿verdad? Con intenciones propias. Pero lo bueno o lo más interesante es que Dios estaba usando toda la personalidad. Juan escribió como Juan el apóstol, Pedro no escribió como Juan, sino que escribió como él era, Pablo de la misma manera. Cada uno de los escritores escribieron según su contexto, sus capacidades. Dios no anuló las personalidades de las personas que escribieron las escrituras. ¿Okay? La Biblia fue inspirada y aún los géneros en que se encuentran las escrituras también fueron inspirados por Dios. La Biblia fue inspirada en diversos géneros literarios. No toda la Biblia es historia. No toda la Biblia es poesía. No toda la Biblia es de un género literario apocalíptico. Cada libro, cada autor de cada libro tuvo la intención de comunicar. Lo hizo a manera de prosa, lo hicieron a manera de poesía hebraica, lo hicieron de diversas maneras. Y aún esas maneras que ellos consideraron más pertinentes para escribir lo que tenían en su corazón, Dios también inspiró esa manera en cómo ellos lo estaban haciendo. ¿Cuáles son los géneros literarios que encontramos en las Escrituras? Tenemos género histórico, ¿verdad? Historias, esos se interpretan de manera literal. Tenemos líricos, como los salmos. Tenemos los sapiensales, como Eclesiastés. Tenemos libros proféticos. Tenemos las epístolas, ¿verdad? O cartas. Eso es un género literario también, ¿verdad? Y el apocalíptico. El Apocalipsis fue escrito en un género apocalíptico, usando figuras, ¿verdad? Que representan simbologías, que representan cosas. No se puede interpretar de manera literal, sino a la luz que significan cada uno de esos símbolos. Ahora, estamos considerando Proverbios capítulo 22, versículo 6. Estamos partiendo de la idea de que Dios inspiró el libro de Proverbios, pero ¿qué tipo de literatura es Proverbio? ¿Qué género literario es el libro de Proverbios? Sapiencial. ¿Okay? El libro de Proverbios es de sabiduría, de conocimiento, de instrucciones, de consejos. Vamos allí a Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 7 y nos damos cuenta de qué trata el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1 del 1 al 7. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Cuando hablamos de proverbios, no solamente estamos hablando de refranes, como algunos dicen, bueno, un refrán. No estamos hablando simplemente de dichos, bueno, se me ocurrió decir esto. Cuando habla de proverbios, se está hablando de una sabiduría experimental. Estoy hablando de una manera en que es comprobable, que se puede corroborar, que yo mismo lo he vivido. Los proverbios de Salomón. ¿Quién fue Salomón? Un rey de Israel.
¿verdad? Tercer rey de Israel, hijo de David. Pero ¿qué en particular tenía Salomón? Fue dotado con una sabiduría impresionante. El Señor le dio gran sabiduría y dice la palabra de Dios que escribió Proverbios. Y fíjense la intención del libro de Proverbios, versículo 2. ¿Para qué? Entender sabiduría y doctrina, enseñanza. Para conocer razones prudentes. ¿Para qué se escribe el libro de Proverbios? Para sabiduría, para la prudencia, para enseñanzas prácticas, para recibir ¿qué? Consejo de prudencia, de justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y aquí comienza el libro, así comienza el libro de Proverbios, con un prólogo o una afirmación, y luego todos los consejos giran en torno a esa afirmación. Versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Todo el libro de Proverbios tiene que ver con exaltar la sabiduría y dar advertencias en contra de la necedad. La necedad es despreciar precisamente la sabiduría. Y la manera en cómo el libro de Proverbios se expresa, esa manera de poesía hebraica. ¿Qué? Sí, no es una poesía que rima como nosotros conocemos las poesías, ¿verdad? Sino que las poesías hebraicas tenían unas cualidades diferentes, más bien de ideas antes que de rimas, simplemente de ideas profundas. Y por eso es como si fuese un padre hablando con su hijo, para ayudarlo a que entienda cómo debe comportarse. Entonces, el libro de Proverbios tiene que ver con consejos, instrucciones y lecciones prácticas para andar sabiamente. Alguien dijo una vez: la literatura sapiencial, por tanto, se centra en las personas y su comportamiento, su éxito al aplicar la verdad y su aprendizaje en las experiencias que tengan. Las personas no buscan tanto el ser sabias, sino el hacerse sabias. ¿Okay? Es procurar llegar a ser sabio, hacerse sabio. ¿Ok? Muy bien. Entendiendo que Proverbios 22:6 está en un libro sapiencial y no doctrinal como tal, ¿verdad? Entonces veremos las consideraciones importantes del libro de Proverbios de manera general. Es decir, quiero en este momento dar un bosquejo muy sencillo del libro de Proverbios. Los primeros 9 capítulos de Proverbios se centran en alabar, en valorar, ¿verdad?, la valía de la sabiduría. Contrapone constantemente la sabiduría con la necedad. La sabiduría con la necedad. Entonces, se resume todos estos 9 capítulos. Dice, alabanza y necesidad de obtener sabiduría. Es decir, los primeros 9 capítulos es incentivarte a que entiendas lo importante que es que tú andes sabiamente en la vida. Y lo contrasta, ¿verdad?, con advertencias contra la necedad. En eso radican los primeros 9 capítulos, que son de alguna manera muy fácil de leerlos porque tienen argumentos, ¿verdad? Tienen una línea de pensamiento bastante fluida entre los 9 capítulos. Pero cuando llegamos al capítulo 10, cambia un poco la manera en cómo empieza a expresarse. El versículo número 1 del capítulo 10 dice, ahí empieza otra sección, que es la sección más grande.
Empieza la sección de los proverbios de Salomón, los proverbios de otros sabios, los proverbios de Agur y de Lemuel, capítulo 31. Dice, capítulo 10, versículo 1, los proverbios de Salomón. Es decir, los primeros 9 capítulos son como si fuera una introducción. Y luego del capítulo 10 en adelante empiezan los consejos como tal. Por lo tanto, cada consejo, ¿verdad?, está girando en torno, esto es sabiduría, de los 9 capítulos que acaba de colocar al principio. Todos ellos están diseñados a la luz del prólogo. ¿Cuál es el prólogo que les di? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, cada uno de los consejos que aparecen allí pareciese que fuera de forma revuelta. Como que, bueno, me acordé de esto, me acordé de aquello. Pero lo cierto es que simplemente está haciendo una compilación, ¿verdad?, de diferentes consejos de manera aleatoria, ¿verdad?, con el fin de abarcar todas las áreas de la vida. De hecho, se dice que el libro de Proverbios aconseja en cada área de la vida. No hay área que no esté aconsejado, ni en el libro de Proverbios, que no esté aconsejado allí, y en las Escrituras como un todo. Entonces, número 1, Dios quiso que su palabra también tuviera diferentes géneros literarios, y debemos considerarlo de esa manera. Dios lo inspiró de esa manera. Y cuando vamos al libro de Proverbios, la intención de Proverbios es dar consejo, es instruir, es ayudarte a saber cómo te debes conducir. Por lo tanto, número 3, consideremos ahora sí Proverbios 22, 6. Lo primero que nos dice Proverbios 22, 6 es la palabra instruye. Instruye. ¿Qué significa la palabra instruir? Muy bien, podemos tener muchísimos sinónimos cuando hablamos de la palabra instruir. Pero vamos a tocar algunas cosas que son importantes cuando hablamos de instruir. Instruir significa educar, significa proporcionar algo que se necesita, significa enseñar, comunicar, disciplinar, informar, entrenar, preparar. La instrucción no es solamente, bueno, yo llevo a mi hijo a la iglesia para que sepa de Dios. No, eso no es la instrucción. Eso es una pequeña parte de lo que tú puedes hacer para instruir a tu hijo o a tu hija. Pues la palabra de Dios dice, dedícate. Amén. Dedícate a prepararlo. Instruye. No hay una palabra más enorme que esa. Instrucción significa dedicación, atención. Cuando tú ves a tu hijo o a tu hija haciendo algo, es simplemente, bueno, me hago el loco. Algo que no es correcto. Algo que tú sabes que en algún momento, o que tú deberías prever que en algún momento le va a afectar. No debes dejar pasar por alto las cosas. Instruye. Instruye significa educa, proporciona, enseña, comunica. Comunícate con tus hijos. Comunícate con aquella persona a quien estás criando. En eso significa la palabra criar. Criar es formar, fomentar. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de instruye al niño, está hablando de que debes dedicarte a su educación. No es en el colegio, no es solo en la iglesia, es en la casa. Es bajo tu cuidado, bajo tu tutela que tú debes instruir. Porque hay muchos niños de cristianos
que cuando llegan a la edad de adolescencia se vuelven rebeldes porque no recibieron instrucción. Conocieron cosas del Evangelio, conocieron cosas de la Biblia, pero no se le prestó atención a empezar a instruir. Y es interesante porque dice, instruye al niño. La palabra niño allí tiene que ver con infante, no solamente con un niño ya adolescente. Lo que está diciendo es, aprovecha el momento de infancia, porque es allí donde va a tener la instrucción. Hermano, si tú no te dedicas a instruir, el mundo se dedicará a instruir a tus hijos. La televisión está dedicado a eso. Los colegios están dedicados a eso. Los amiguitos están dedicados a eso. Si tú no lo haces, otro lo hará. La palabra de Dios coloca la responsabilidad en los padres. Instrúyelo. No pierdas eso. No dejes que otro lo haga. Entonces, Proverbios 22:6, lo primero que habla es de un consejo, una amonestación, una instrucción. ¿Cuál es? Instruye, dedícate. No lo dejes para otro, no lo dejes para mañana, no dejes pasar los momentos para hablar. Número 2, instruye al niño en su camino. Algunos toman, instruye al niño en su camino, como en su camino significa ese su es Dios. No es lo que está diciendo el verso, el texto. El texto está diciendo, instruye al niño en el camino en que está andando. En su camino. Ese su, ¿verdad? Es un pronombre allí de quién es el sujeto primero. El niño. El niño se está formando. El niño está empezando a caminar el camino de la vida. Dedícate en ayudarlo en cada paso que él da en su vida. Instruye al niño en su camino, en medio de sus pasos, su comportamiento, en su madurez, en su crecimiento. Los padres deben estar atentos en cada una de las etapas que están viviendo sus hijos. Atentos. Instruye al niño en su camino. Es decir, que cuando dice una mentira, tú no te ríes. Ni tampoco le dices, pídeme perdón. Tú dices, la mentira es pecado. Tú le instruyes de manera correcta, lo vamos a ver más adelante. Pero tú llevas la instrucción a la ley de Dios, al temor de Dios. Instruye al niño. La palabra de Dios nos está dando el consejo correcto para criar. Ese es el versículo 26 del capítulo 22. ¿Cómo se cría a un hijo? ¿Cómo se cría sabiamente a un hijo o a una hija? En medio de sus pasos tú estás atento. Tú estás atento con todas las cosas que está viendo. Tú estás atento con todas las cosas que está escuchando. Con quién se está relacionando. No estamos hablando de sobreprotección. No me malentiendan. Estoy hablando de que los padres deben estar atentos para enseñar, corregir, instruir, ¿ok? Para formar. ¿Para qué estás criando a tu hijo? ¿Para qué estás criando a tu hija? ¿Para ser un avaro? ¿Para ser un mentiroso? ¿Para ser un vivo? No, mire hijo, usted cuando le digan esto, usted hace aquello. Usted no se deja. Usted lo está instruyendo. Y cuando va a ser viejo, esa instrucción lo marcó. Y va a ser... hace poco visitamos mi esposa se llevó a mi hijo y visitó a unas personas. Y los niños le estaban enseñando a mí, yo no estaba, ¿verdad? Estaba trabajando, proveyendo la casa. Los niños instruyendo a mi hijo de cómo se debía defender. Claro, lo agarraron a él como mira, así debes hacer, pero lo estaban instruyendo mal. Pero lo cierto es que cuando tú ves a esos niños, son unos niños
sumamente violentos, sumamente violentos. Ahora, cuando tú ves los padres, son violentos. Cuando tú ves a los abuelos, sobre todo al abuelo, es una persona violenta, ¿verdad? Los están instruyendo. Sí, los llevan a la iglesia, pero lo que están recibiendo en casa, aunque no se están dando cuenta, están formando personas violentas. Lo están formando. Entonces, ¿cuál es el consejo que da el Señor? Instruye, dedícate, está atento. Los padres debemos estar atentos cuando los hijos no quieren hablar, no quieren decir algo, debemos estar atentos. En segundo lugar, en su camino, ¿verdad? Yo no solamente debo estar pendiente de mis pasos, yo debo estar pendiente de los pasos de mis hijos. Y en último lugar, ahí dice que no se apartará de él, de que es él. ¿Cómo? De ese camino que tú le trazaste, de ese camino que tú le marcaste. Ahí no se está refiriendo de Dios, se está refiriendo del camino que tú mismo lo instruiste. Lo instruiste, lo pudiste haber hecho de manera intencional o de manera intencional, pero por comisión u omisión estás instruyendo, estás educando. Es muy parecido con lo que hacemos aquí en la iglesia todos los domingos. La instrucción en la iglesia no está dada solamente cuando se para el pastor a predicar. En los cantos se está instruyendo. En la manera como se ora se instruye. En la manera como cantamos estamos instruyendo para decirte, así se canta a Dios. Así se ora a Dios. Así debe ser la reverencia cuando te presentes delante de Dios. Todo gira en torno a enseñar. Por lo tanto, debemos hacer todo de manera muy cautelosa y cuidadosa para no dar un mal mensaje. Que nuestros hechos no digan lo contrario a lo que estemos enseñando. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios majestuoso, glorioso, pero tengo una pachanga montada aquí con salsa, vallenato y todo lo demás. ¿Qué Dios es ese? Tú dices que Dios es ordenado, que Dios es formal, y yo tengo una informalidad en la iglesia. Entonces yo estoy instruyendo, estoy distorsionando. Ahora, ahí dice, si tú instruyes en el camino, si tú estás pendiente, ese niño va a ser marcado. Lo que aprende de niño se va a conservar hasta la muerte. Hay cosas que yo recuerdo de mis padres que me instruían, que me decían bien en algunas cosas. Ahora, aquí lo más importante es cómo se instruye, porque dice, la instrucción a temprana edad marca hasta el final. Entonces, el consejo ahora es, Señor, ¿cómo debo instruir entonces? De manera sabia, de manera correcta. Fíjense en 2 de Timoteo capítulo 1. Segunda carta a Timoteo. Esto es un ejemplo de ese versículo. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 3. Dice, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Este es Pablo hablando a Timoteo. Versículo 4. Deseando verte, Timoteo, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Cuando Pablo conoce a Timoteo, dice la palabra de Dios en Hechos, que fueron los hermanos de la iglesia quienes recomendaron a Timoteo a Pablo. No Timoteo se dijo, mira Pablo, quiero ser su discípulo, yo soy el mejor, ¿verdad? Tengo buenas calificaciones. No fue así. Fue por el testimonio del resto. Ahora, ¿cómo llegó Timoteo a alcanzar tal testimonio?
por la instrucción. Dice que desde la niñez, perdón, ahí no dice eso. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Es decir, quienes instruyeron primero fueron sus padres, o en este caso su abuela y su madre. Versículo 15 del capítulo 3. Versículo 15 del capítulo 3. Ahí mismo en 2 Timoteo. Y que desde la niñez, también desde temprana edad, has sabido las sagradas escrituras. ¿En qué momento agarró la mamá de Timoteo y la abuela de Timoteo a instruir a Timoteo en el camino del Señor? Desde bien pequeño. No estamos diciendo que cuando llegamos al Señor, los padres que llegan al Señor y tienen sus hijos adolescentes o adultos, ya no hay más nada que hacer. No, pero estamos diciendo que si tienes la oportunidad de criar desde primera instancia a tus hijos, cuenta de que le estás marcando el camino. Le estás marcando un camino. Y lo que pudiste hacer mal en este tiempo, ¿verdad? Que no conocías al Señor, bueno, todavía hay momentos de poder instruir de manera diferente. Obviamente no le puedo dar, aquí le decimos pela, ¿verdad? No le podemos dar pela a nuestros hijos de 20, 25 años. Pero sí podemos todavía instruir. Todavía hay momentos de instruir. Todavía somos padres, no se olvide de eso. Hasta que los muchachos se casen o se vayan o decidan, ¿verdad? Todavía tenemos la responsabilidad de instruir. Para terminar, respondamos a esta pregunta importantísima. ¿Cómo instruimos a nuestros niños sabiamente? Antes de entrar a esto, quiero dar una nota importante también. Hay padres, hay hermanos, ¿verdad? Parejas que se frustran porque no tienen niños. Y bueno, la providencia del Señor lo ha dicho así, pues lo ha determinado así. Y debemos estar contentos y felices con eso. Pero hay algo que pueden hacer aquellos que por alguna u otra razón naturalmente no pueden procrear, no se deben frustrar. Hay un acto hermoso que se puede hacer y que se parece mucho al Evangelio, se parece mucho más al Evangelio, que es la adopción. Aquellos que tienen la oportunidad de adoptar se están pareciendo más al Padre Celestial. No se sientan menos. Probablemente esa providencia le está diciendo, quiero que tomes este camino. Y aún puedes hacer, aunque no sea un hijo tuyo, puedes instruir. Ahí lo dice, instruye a tu hijo, instruye al niño. Es decir, que cualquiera puede caber en la instrucción y la crianza que tú puedas dar. Quería tomar esa nota para animar a aquellos que son parejas, ¿verdad? Y por alguna otra razón no han podido tener hijos, que consideren esto como una bendición de Dios también. Ahora vamos con estos consejos prácticos. Número 1, ¿cómo instruimos a nuestros hijos? La palabra del Señor, recuerden, Proverbios 22:6 nos dice que instruye al niño en su camino, pero ese proverbio está enmarcado en lo que es el prólogo de Proverbios, del libro de Proverbios. ¿Cuál es? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿En qué me debo dedicar a la instrucción? En fomentar el temor a Dios en mis hijos. Vamos con estos versículos rápidamente. Salmo 19:9. Salmo 19:9. Vamos con el versículo 7 para que se den cuenta cómo se habla de la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es el versículo 7 del Salmo 19. La ley de Jehová
el testimonio de Jehová, versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos, versículo 9, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Cuando hablamos de instruir en el temor de Jehová, ¿a qué nos estamos refiriendo? En la palabra de Dios. Dedícate a enseñarle las Escrituras. Las Escrituras. 111:10. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces, cuando hablamos de instrúyelo en el temor de Jehová, estamos hablando de trata de que tus hijos conozcan la Biblia, que conozcan la ley de Dios, que conozcan las Escrituras. En eso debemos enfocarnos los padres con nuestros hijos, que conozcan. Eso no se alcanza de domingo en domingo en la escuela dominical de los niños. Eso es una instrucción diaria. Vamos a cotejarlo, a confrontarlo con Proverbios 2:5 y luego vamos a Deuteronomio. Proverbios 2:5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, temor de Jehová significa que conozca de Dios. Conozca qué es lo que dice Dios, qué es lo que aprueba Dios, qué es lo que desaprueba Dios. Por lo tanto, mi instrucción siempre va a estar girando: hijo, eso le agrada a Dios; hijo, eso no le agrada a Dios. Es llevarlo a que entienda que yo lo estoy instruyendo en el temor de Dios. Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Satúrate de la palabra de Dios. Tú primero, para tú poder enseñar a los demás. Número 2. Una cosa es que el niño o la niña conozca los eventos bíblicos, versículos, sí, está bien. Pero no te olvides de predicar el Evangelio. Porque ¿de qué gano yo, verdad? Porque los científicos conocen de la Biblia. Los ateos conocen de la Biblia. Muchos rebeldes, muchos que se dedican a robar, conocen de la Biblia. Y de hecho a veces dicen, ay, tú eres cristiano. Conocen de la Biblia, pero parece que no se le instruyó en el Evangelio. Predicar el Evangelio. Ya leímos 2 Timoteo 3:15, que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación.
pero quiero que leamos aquí primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Perdón. Sí. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué está diciendo Pedro allí? Que nosotros somos renacidos o somos renovados, somos nacidos de nuevo por medio de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿yo necesito saber los 66 libros, verdad, para ser nacido de nuevo, para, verdad, convertirme al Señor? Versículo 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahí termina la cita que hace Pedro, y ahora termina concluyendo Pedro y dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esa palabra que permanece, que hace renacer, está contenida en el Evangelio, es predicada en el Evangelio. Entonces yo no puedo pretender que mis hijos conozcan al Señor si solamente le hablo de David y Goliat, de Jonás en el gran pez. Eso es importante, ¿verdad? Que el niño entienda esas cosas y lo relacione en la relación con Dios. Pero no solamente eso, es predicarle el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio significa buena noticia. La buena noticia de que Jesús, el Hijo de Dios, Cristo, el Mesías, el prometido, descendió del cielo, tomó forma de hombre para llevar nuestra culpa como pecadores. Y todo aquel que se arrepiente de sus pecados y va a Cristo, a ese Cristo, que va a ese Cristo y lo hace el Señor de su vida, la palabra de Dios dice que no se perderá. Ok. Entonces debemos predicar el Evangelio. Número 1, el temor de Jehová. Número 2, predicar el Evangelio. Número 3, cuídese de la hipocresía. ¿Qué cosa tan dañina? Cuando unos padres van peleados el domingo en la mañana y llegan a la iglesia con una sonrisa y luego se van a seguir peleando. ¿Ustedes creen que sus hijos no se dan cuenta de eso? De sus conversaciones, de sus peleas diarias, de la manera en cómo el esposo trata hostilmente a su esposa, o como la esposa irrespeta al esposo. ¿Cree usted que sus hijos no se dan cuenta de eso? Y luego dicen, pero los domingos cambian. Ojalá todos los días fueran domingos. Veamos algunas cosas de la hipocresía. Mateo 23. Mateo 23. Recuerda que todo lo que haces en la semana está instruyendo a tu hijo. El ejemplo instruye. Mateo 23, versículo 3, dice la palabra de Dios. Así que todo lo que os digan, hablando de los fariseos, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Lo que ellos dicen está bien, pero no hagas como ellos hacen. Es decir, que enseñan pero no viven lo que enseñan. Vamos con el versículo 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, es decir, para alcanzar a un gentil para el judaísmo, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Sí, Dios, Cristo no predicaba muy bonito, ¿verdad? Marcos 7. Marcos 7.
6. Respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿De dónde viene la hipocresía? Cuando tú haces las cosas de la boca para afuera, pero no realmente amas al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón y tu fuerza. Cuando tú simplemente honras a Dios de labios para afuera, pero tu corazón está lejos de Dios, es imposible que tú instruyas sabiamente a tu hijo o a tu hija. 4. Disciplínelos formativamente y correctivamente. Vamos con unos proverbios. Vamos en contra de la lógica. Proverbios. Proverbios 13. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano. ¿Qué significa temprano, pastor? Desde temprano. Temprano significa acabadito de nacer, porque la necedad está ligada al corazón del muchacho. Ahora, no voy a decir que le vamos a dar a un recién nacido, pero sí hay instrucciones desde un principio. Desde un principio hay instrucciones. Y los niños saben más de lo que usted cree. ¿Esos son más aviones? Proverbio 19:18. 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Cómo se destruye? Cuando no se le castiga a los niños, cuando no se les corrige a los niños. La palabra de Dios dice que la manera sabia para criar, para formar a un niño es darle tablín. Es sabio, es un acto de amor. Aunque los niños digan, pero ¿qué amor es ese? Es un acto de amor. 29:15. Proverbios 29:15. Ya estamos terminando. La vara y la corrección dan sabiduría. Es importante este versículo, ¿saben por qué? Porque no toda vara es corrección. La vara y la corrección. Es decir, yo no simplemente le doy a mi hijo porque es que me exasperó. Esa no es la manera. Si yo lo voy a hacer es para corregirlo. Yo debo decirle por qué lo estoy corrigiendo, qué fue lo que hizo mal, qué es lo que debió hacer bien, y yo debo castigarlo. No es simplemente porque ya no aguanto más y bueno, ahí voy. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, al que se le da todo, avergonzará a su madre. Entonces, debes disciplinarlo, debes amonestarlo, debes formarlo. La disciplina no siempre tiene que ver con vara, ¿ok? Pero toda disciplina, si es correctiva, es necesaria la vara. Es necesario que sienta dolor por aquello que hizo. ¿Acaso eso no es lo que el mensaje de Dios en la cruz del Calvario? El pecado se paga duro, con la muerte. El pecado, la paga del pecado es muerte. Y Dios no dejó que su Hijo Jesucristo, que llevara nuestra culpa, simplemente saliera ileso. No, Él castigó a su Hijo por nosotros. Eso quiere decir que Él, siendo justo, santo, castiga. Un padre sabio, una madre sabia castiga a sus hijos de manera sabia, pero lo hace. Exprésale amor siempre.
tanto en tiempo, en calidad de tiempo. Si tu hijo te habla, atiéndele. Y en afecto, abraza, ¿verdad? Pero no siempre debo apapacharlo, como decimos, ¿verdad? Yo debo instruir, pero debo también dar afecto. Es muy importante. Vamos solamente con Colosenses 3:21. Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y 1 Corintios 13, la mayoría lo conoce acerca de el amor, el verdadero amor. No es egoísta, no busca lo suyo propio, ¿verdad? A veces instruimos a los niños porque son nuestra carta de presentación ante las personas. Esa no es la instrucción. Yo te digo que cuando estés con las personas porque me haces quedar mal. A la final es un amor egoísta. Está pensando en él. No me importa lo demás. Si tú en la casa revuelves la casa, no me importa. Pero cuando estás delante de los demás, concha, le quiero que verme bien. Entonces, exprésale amor en tiempo y afecto. Y por último, ora por ellos y por ti. Ora por ellos y por ti. Santiago 1:5. Santiago 1:5 para terminar. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo está en el contexto de las pruebas. En medio de la prueba yo debo pedir al Señor sabiduría para enfrentar las pruebas. Pero la crianza también es una prueba de fuego también. Entonces pide sabiduría para que el Señor te ayude a saber cómo debo instruir a mis niños. ¿Cómo debo instruir? ¿Qué palabras le voy a decir? A veces no necesitamos tener mucha palabrería. Solamente yéndonos, conociendo la palabra de Dios, yo puedo instruir correctamente a mis niños. Entonces conoce más la palabra de Dios para que puedas instruir, y eso va a marcar a tus niños de manera muy temprana. Y cuando todavía hay esperanza, no pierdas el tiempo, instruye a tus niños. Terminamos con este pensamiento de José Mercado. Él dice: aunque Proverbios 22:6 no es una promesa, nos apunta a la sabiduría que necesitamos en la difícil tarea de criar a los hijos. Nuestra confianza no está en nosotros, que yo lo crié bien, no, está en Dios, nuestro único Salvador. Con esa confianza podemos trabajar en ser fieles al llamado de instruirlos para que Dios use esto como medio de gracia en la vida de ellos para su gloria. Que el Señor nos ayude como padres que tenemos la responsabilidad de criar a nuestros niños. Oremos. Bendito Señor, gracias por este tiempo hermoso que nos has dado. Gracias por la oportunidad que nos das. Señor, toda la Escritura es inspirada por ti. Y aunque esto no es una promesa, Señor, pero ciertamente es una instrucción hermosa, de lo cual los resultados están en tus manos. Ayúdanos simplemente a concentrarnos, a ser fieles en instruir correctamente, sabiamente a nuestros niños. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.